Ha sido galardonado con el premio Marcial Moreno Mañas 2015 y el premio de la Real Sociedad Española de Química en el año 2020. Es fundador de la spin-off Ahead Therapeutics. Es autor de más de 157 publicaciones. Actualmente es profesor investigador en ICREA y dirige el grupo de nanoquímica y nanomateriales supermoleculares en el Institut Català de Nanociencia y Nanotecnología. Sin más, doy paso a Dr. Maspoch para que nos comparta su presentación. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir la charla. ¿Se ve bien? Sí. ¿Sí? Muy bien. Pues, como decía, muchas gracias por esta excelente presentación y por invitarme a dar esta charla en estas series de conferencias que hacéis sobre nanomateriales. Y hoy me gustaría un poco hablar de un tipo de nanomateriales que como nanomateriales no son muy conocidos, pero como materiales más macroscópicos sí que son muy conocidos, y que son los materiales reticulares, ¿vale? Os voy a dar una visión un poco de nuestras investigaciones, nuestros estudios en este campo en los últimos más o menos 10 años, para que veáis un poco lo que estamos haciendo. Pero antes de eso, siempre me gusta dar las gracias a todo mi grupo de investigación, porque ellos son los que realmente están haciendo el trabajo a diario, y especialmente en esta época donde trabajar en el laboratorio no es tan sencillo. Entonces, siempre me gusta agradecer todo su excelente trabajo. Para empezar un poco la charla, me gustaría introduciros un poco qué son los materiales reticulares, de una forma muy breve. Básicamente, los materiales reticulares son estructuras cristalinas que son porosas y se forman básicamente por el anclaje básicamente de bloques de construcción moleculares, y este encaje se hace de una manera racional utilizando la química de coordinación o la química covalente. Básicamente, nos podemos pensar que es como los niños que hacen Lego. Entonces, estos bloques de construcción básicamente son las piezas de Lego que, cuando se encajan a la perfección, podemos crear este tipo de estructuras cristalinas que pueden contener cierta porosidad. Actualmente existen 4 tipos de materiales reticulares diferentes, dependiendo principalmente de cuáles son los bloques de construcción que usamos. Por ejemplo, si usamos iones metálicos o clústeres metálicos y los unimos a través de moléculas orgánicas, podemos crear estas estructuras bi- o tridimensionales que son muy conocidas con el nombre de Metal Organic Framework o MOFs. En cambio, si este enlace, si esta, digamos, conectividad se hace para sintetizar un material cero dimensional, lo que podemos crear son estos Metal Organic Polyhedra o las cajas moleculares que conocemos. En cambio, si ahora sustituimos este elemento metálico por elementos o bloques puramente orgánicos, lo que podemos crear son estructuras muy similares, pero ahora puramente orgánicas, y que se conocen con el nombre de Covalent Organic Frameworks. La misma similitud podemos hacer que si las estructuras anteriores que os he enseñado son bi- o tridimensionales, si las hacemos cero dimensionales, lo que hacemos o lo que podemos sintetizar o generar son estas cajas covalentes puramente orgánicas. ¿Por qué son tan importantes o por qué realmente estos materiales están teniendo un auge tan importante en el mundo? Pues básicamente porque poseen 4 propiedades que son esenciales. Una primera es que poseen una diversidad muy rica en composición, estructuras y topologías. Focalizamos, por ejemplo, ahora solo en los Metal Organic Frameworks o los MOF. Si vemos los componentes metálicos, lo que se llaman los bloques de construcción metálicos, podemos ver que existen una gran cantidad de estos bloques. Podemos encontrar, por ejemplo, dímeros de cobre, trímeros de hierro, tetrámeros de zinc, y todos estos presentan una conectividad y geometría muy diferente. Podemos hacer lo mismo con los bloques puramente orgánicos. Si solo nos fijamos en la química orgánica, nos da una infinidad, una variedad infinita
de posibilidades de diseñar ligandos orgánicos que contengan grupos carboxílicos, grupos piridina, etc. Entonces, nos podemos imaginar que combinando la parte metálica con la parte orgánica, podemos realmente generar una gran cantidad de estructuras diferentes que posean topologías muy diferentes y poros también muy diferentes y muy variados. Aquí os enseño algunos de estos materiales que se pueden sintetizar con sus diferentes topologías. Esto hace que al poder diseñar tantas topologías, podemos generar materiales que potencialmente son porosos. Y lo bueno de estos materiales realmente es que cuando se sintetizan, generalmente poseen disolventes, moléculas de disolventes en su interior. Pero estas moléculas disolventes las podemos sacar de la estructura sin desensamblar la estructura, digamos, sin que se bloquee la estructura, manteniendo los poros, de manera que esta porosidad se puede usar a posteriori para poder absorber otras moléculas, ya sean moléculas pequeñas, tipo gases, tipo dióxido de carbono, nitrógeno, metano, o moléculas mucho más grandes como fármacos. Eso hace que estos materiales son muy porosos y poseen áreas superficiales superiores a 7.000 metros cuadrados por gramo. ¿Qué significa eso? ¿Qué símil podemos hacer? Básicamente lo que significa es que un gramo de un material como este tiene la misma área superficial que todo un campo de fútbol, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea de lo porosos que pueden llegar a ser estos materiales. Las otras dos propiedades que son muy interesantes de estos materiales es que presentan una alta estabilidad térmica. Llegan a ser estables hasta 300 o 500 grados centígrados y también poseen una gran estabilidad química, tanto en agua como en medios orgánicos o disolventes orgánicos. En agua incluso pueden ser estables en medios acídicos o básicos. Todas estas propiedades hacen que realmente estos materiales pueden ser aplicados en muchos campos. Los más conocidos es para llegar a alcanzar la energía limpia, para poder limpiar o purificar agua o incluso para tener un medio ambiente mucho más limpio. Pero los materiales reticulares hoy en día poseen una gran cantidad de aplicaciones. Estas aplicaciones pueden ir desde ser usados como sistemas de liberación de fármacos, a ser utilizados en sensores, para almacenar energía, como para poder ser utilizados en filtros de aire, etcétera, etcétera, etcétera. El problema realmente que hay con estos materiales es que cuando se sintetizan, se obtienen en forma de polvo, como si fuera un azúcar, digamos, o la sal. Y esto hace que realmente para que se pueda aplicar, sea imposible. Y hay un paso que generalmente la gente obvia o no estudia y que es esencial para poder hacer el traspaso de estos materiales del laboratorio a aplicaciones reales, a la industria. Y esto es darles forma, ¿vale? Es muy importante darles forma, sobre todo a nivel macroscópico, y sintetizarlos, poderlos sintetizar en forma de pastillas, en formas de monolitos. Sin eso es imposible aplicar estos materiales. Y hay otra vertiente. La otra vertiente es controlar su miniaturización, es decir, convertir estos materiales en nanomateriales para así poder acceder a otro gran abanico de aplicaciones. Por ejemplo, lo que os he mencionado antes de sistemas de liberación de fármacos. Si no los miniaturizamos, sería imposible poder utilizar estos materiales para esta aplicación. Pero hay muchas otras. Incorporarlos en superficies para hacer sensores, por ejemplo, requiere su miniaturización. Eso lo que implica es acercar estos materiales a la nanotecnología. Y una cosa que sabemos de la nanotecnología es que cuando miniaturizamos los materiales, empiezan a surgir nuevas propiedades de estos materiales. Una pregunta aquí es, ¿esto puede suceder con los Metal Organic Frameworks o con los materiales reticulares? La respuesta es que sí. Aquí os muestro un vídeo de una propiedad muy común o bastante común de estos materiales, y es que a veces se comportan como una esponja. Son flexibles, pueden como respirar cuando absorben o no absorben ciertas sustancias. Pues bien, en el año 2013 el profesor Kitagawa de la Kyoto University publicó que este proceso, al miniaturizar el material, lo podía como congelar. Es decir, tenía el material contraído, cuando absorbía se expandía y podía volver a quitar el disolvente manteniendo esta
esta parte o esta forma más extendida. Esto solo sucede cuando miniaturizamos estos cristales de la escala micrométrica a la escala nanoscópica. Pero esto es solo una propiedad que cambia. Cuando bajamos el tamaño de estos cristales a la escala nanoscópica, surgen todo un abanico muy grande de nuevas propiedades. Por ejemplo, la que os he mencionado, nuevas propiedades, pero también cambia la difusividad, cambia el transporte de masa, se pueden acceder a crear más defectos en estos materiales, aumenta mucho el volumen, el área superficial por el volumen. Hay una gran cantidad de ventajas e incluso podemos empezar a pensar en darles forma, por ejemplo, crear sistemas tipo grafeno bidimensionales y empezar a descubrir nuevas propiedades anisotrópicas. Pues bien, lo que os quiero contar en esta charla básicamente es un poco esta historia que hemos hecho desde el año 2010, en el cual hemos intentado acercar estos materiales a la nanotecnología. Y para eso, lo que me gustaría es situaros un poco qué había hecho en el año, cómo se podían miniaturizar estos materiales a la escala nanoscópica. A la vez, había algunos estudios ya que visualizaban cómo se podían miniaturizar estos materiales nanoscópicos, estos materiales reticulares a la nanoescala. Había especialmente dos trabajos muy interesantes del profesor Mann, en el cual sintetizaba estos nanocubos de Prussian Blue, o el profesor Wenming Lin, en el cual sintetizaba estos nanorods de materiales metalorgánicos porosos, y en ambos casos lo que hacían es utilizar microemulsiones o nanoemulsiones para sintetizarlo. Entonces, en esos momentos nosotros empezamos a pensar si realmente se podía sintetizar o se podía alcanzar la síntesis de estos materiales a la nanoscala, confinando su síntesis. Y para eso nosotros quisimos utilizar una aproximación un poco diferente a la que estaban siguiendo ellos en estos momentos. Ellos utilizaban micro-nanomulsiones. Nosotros lo que quisimos es convertir un poco lo que se hacía en el laboratorio. Solo para contaros un poco, estos materiales generalmente se sintetizan utilizando un disolvente orgánico, se mezclan los bloques de construcción que os he mencionado anteriormente, los iones metálicos, los ligandos orgánicos, se aplica temperatura, generalmente 100-120 grados, y es donde empiezan a cristalizar los cristales tipo más o menos azúcar que os he comentado antes. Lo que nosotros quisimos investigar en ese momento era realmente si esa síntesis que hacíamos con Erlenmeyers en el laboratorio la podíamos miniaturizar realmente a la submicroescala. Y para eso descubrimos que había ya una técnica que se utilizaba mucho en la industria, pero muy poco en ciencia básica, que permitía especialmente hacer eso. Esta técnica se conoce como spray drying en inglés o atomización en español. Esta técnica lo que te permite es convertir básicamente una solución, una suspensión, una dispersión en nanopartículas, ¿vale? Mediante su atomización y exponiéndolo a un aire muy caliente. Y se utiliza en una gran cantidad de industria ya, en la farmacéutica, en la alimentación, por ejemplo, para hacer la leche en polvo se utiliza. ¿Y cómo funciona básicamente? Pues es muy sencillo. Y una técnica, por aquí se inyecta el líquido, se traspasa por aquí, aquí se atomiza, se crean una gran cantidad de gotitas muy pequeñas que se expone a un aire caliente y entonces se secan las gotas y se colecta el polvo en este colector. Pues lo que nosotros pensamos es, ¿qué sucedería si en esta solución que se inyecta incorporamos los bloques de construcción necesarios para crear los Metal Organic Frameworks? Básicamente lo que pensamos en esos momentos es que cada una de las gotitas que se generan dentro del spray drying actuarían como un reactor, es decir, como el Erlenmeyer que os he enseñado anteriormente. En el interior de cada gotita habría nuestros bloques de construcción que al ir exponiéndose al aire caliente irían reaccionando, se irían creando nanocristales que se agruparían o se aglomerarían creando una especie de esferas formadas por estos cristales metalorgánicos. Para comprobar si nuestra técnica funcionaba o no,
lo que hicimos es coger uno de los MOFs más conocidos que hay actualmente, que se llama HQs, ¿ok? Y generalmente este HQs es un sistema tridimensional formado por dímeros de cobre que están enlazados por ese ácido trimésico. Pues bien, lo que hicimos básicamente es preparamos una solución que contenía el cobre, que contenía el ácido trimésico. La solución era una mezcla de dimetilformamida, etanol y agua, y lo inyectamos a un spray drying a una temperatura de 180 grados. Cuando hacemos eso, vemos que obtenemos un polvo de color azul que, si lo analizamos por microscopía electrónica de rastreo, vemos que realmente se forman estas bolitas que nosotros habíamos predecido, formada por cristalitos pequeños. Si analizamos estas esferas pequeñas o estas microesferas tanto por difracción de rayos X en polvo como mediante medidas de porosidad, vemos que realmente podemos sintetizar de una manera muy rápida y digamos, en una sola fase, en fase continua, los materiales metalorgánicos que nosotros queríamos hacer. Hoy en día podemos utilizar esta técnica como un método muy sencillo para sintetizar casi todos los metal organic frameworks que nos planteamos sintetizar. Aquí os enseño 3 de ellos que son también muy conocidos, el UIO 66, el 1100 y el CPO 27, formados por diferentes bloques de construcción. Y una cosa muy interesante es que esta técnica es tan sencilla y te permite sintetizar estos materiales de una manera tan barata que hoy en día tenemos una planta industrial localizada en Lyon, en Francia, en la cual podemos llegar a sintetizar estos materiales con esta técnica que descubrimos en el 2013, ¿no? MOFs a escala del kilogramo perfectamente. Aquí os muestro una de nuestras estudiantes que está sintetizando estos MOF a escala ya industrial. Pero otra cosa muy interesante que permite realmente esta técnica es la creación de composites mezclando estos materiales metalorgánicos tan porosos con otros materiales. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente de la misma manera que os he explicado anteriormente. Tenemos las gotitas en los cuales tenemos los bloques de construcción para generar el MOF, pero allí también mezclamos un segundo material que puede ser una partícula inorgánica. Cuando eso sucede, se generan otra vez los cristales de los Metal Organic Frameworks que se van mezclando con las nanopartículas y creamos estas esferas que nosotros llamamos bits, ¿no? Que realmente es un composite. Ahora tenemos mezclados los MOF con un segundo material. Y este segundo material lo podemos cambiar a nuestro gusto, básicamente. Y hoy en día hemos hecho composites basados en estos MOF con una naturaleza muy diferente. Por ejemplo, aquí os muestro uno hecho con cloruro de calcio. ¿Por qué con cloruro de calcio? Básicamente aquí lo que queríamos es diseñar un absorbente que fuera excelente para la absorción de agua. Entonces mezclamos el MOF, un MOF que era muy bueno en la absorción de agua, con el cloruro cálcico que también puede absorber una gran cantidad de agua. De la mezcla de los dos pudimos hacer un composite que era mejor absorbente al agua que los dos materiales por separado. Podemos, por ejemplo, mezclar nanopartículas inorgánicas como óxido de hierro y hacer que estos composites sean magnéticos, o podemos, por ejemplo, incorporar partículas de oro y óxido de cerio para hacer catalizadores para la oxidación de monóxido de carbono. Y aquí, entre todos estos ejemplos, me gustaría destacar o explicaros mejor uno de los proyectos que ahora estamos desarrollando, el cual es intentar crear un absorbente que sea muy bueno para la absorción de iones metálicos pesados y más en concreto el arsénico. ¿Por qué el arsénico? Bueno, no os tengo que contar, el arsénico es un material que no es muy bueno para nuestra salud, sobre todo cuando está en el agua y no lo bebemos, provoca una gran cantidad de enfermedades, cáncer, diabetes, y el problema es que mundialmente se calcula que hay unos 220 millones de personas que están en riesgo realmente de beber agua contaminada por arsénico. Y además
se estima que menos del 20% del agua que se tira no, o sea, no le hacen ningún tratamiento una vez se libera. El arsénico procede básicamente de tres vías principales. Una es la minera, otra es por la combustión, ¿no?, de combustibles fósiles, y la otra por procesos naturales. Y principalmente las áreas más contaminadas del mundo con arsénico se localizan en los Alpes, en los Atlas, en Bangladesh, en los Andes. Principalmente son zonas muy montañosas. Y es un problema que es realmente cruciante y existe hoy en día. Hay muchos pueblos, por ejemplo, aquí en Europa, en los cuales, en Europa y en los Alpes, en los cuales tienen problemas con la potabilidad de sus aguas porque tienen exceso o demasiado arsénico en sus aguas. La manera en que se trata el arsénico, por ejemplo, es con ion exchange o con osmosis, pero son procesos no muy eficaces a la hora de capturar el arsénico y su coste es muy grande. Por eso es muy necesario crear nuevos absorbentes. Nuestra aproximación aquí ha sido como la que os he contado anteriormente, ha sido utilizar esta técnica de atomización o de spray drying y crear un composite el cual contenga un MOF, el cual sea muy estable en agua y pueda absorber una gran cantidad de iones metálicos, y dopar de alguna manera este MOF con partículas, en este caso partículas de óxido de cerio, que se conoce que pueden absorber una gran cantidad o pueden ayudar a absorber arsénico y cromo principalmente. Aquí os muestro cómo hemos hecho el desarrollo o cómo hemos testeado un poco estos absorbentes y cómo hemos ido haciendo el desarrollo hasta intentar aproximarlo al máximo a la industria. Uno de los primeros estudios que hicimos es simplemente exponer este composite en agua contaminada por diferentes iones metálicos pesados y vimos realmente que utilizando concentraciones de 100 partes por billón, que es una concentración bastante elevada, podíamos absorber simultáneamente una gran cantidad de iones metálicos. El siguiente paso, lo que hicimos es ya ponerlo en un sistema que te permitiera hacer o pasar corriente y ver si podíamos absorber con un flow, una corriente continua. Y por eso hicimos este setup muy sencillo, donde empaquetamos 10 miligramos del composite e hicimos pasar agua que contenía simultáneamente 100 partes por millón de todos estos iones metálicos. Al final vimos que teníamos una eficacia también muy buena y muy similar anteriormente. Además, pudimos hacer varios ciclos y veíamos que no perdíamos ninguna efectividad al usar estos absorbentes. También es muy importante que una vez absorbidos estos iones metálicos, los podemos recuperar muy fácilmente pasando una solución de ácido fosfórico, por ejemplo, a un pH ácido, pero no muy ácido, como es a pH 5, los podíamos recuperar perfectamente y además podíamos de esta manera regenerar el composite para poder otra vez usarlo para absorber más iones metálicos. Hicimos un paso más allá, ya una vez visto esto, hicimos un paso más allá y es comprobar si nuestro absorbente podía absorber estos iones metálicos ya con muestras más reales. Y por eso escogimos aguas de 3 ríos que sabemos que están contaminados. Uno es el Sarno, en Italia, que está contaminado bastante con cromo, el Buriganga de Bangladesh y el Bon de Indonesia. Recopilamos aguas de estos ríos e intentamos ver si los podíamos purificar utilizando nuestro composite recientemente desarrollado. Y vimos que en todos ellos realmente podíamos decrecer mucho la cantidad de los iones metálicos, especialmente del cromo y del arsénico, que son los más interesantes. Aquí vemos como, por ejemplo, pudimos pasar de una concentración de 122 ppb a 18 ppb ya con muestras reales. Aquí tenemos un primer diseño, un primer prototipo, solo lo que tenemos es el composite. Realmente, si queremos extrapolar este material, este absorbente a la industria, lo que tenemos que hacer es empezar a darle forma, a darle una forma más macroscópica que lo que os he enseñado antes, porque generalmente
para todas estas aplicaciones no podemos utilizar polvo. Y el siguiente desarrollo que hicimos es crear un envolvente para estos composites utilizando un polímero orgánico que tenga una textura o una composición como una esponja, es decir, que tenga una gran cantidad de macroporosidad para encapsular nuestro composite en su interior y que el agua pueda penetrar y encontrarse o tener contacto con nuestro composite. Esto lo hicimos con un simple proceso de encapsulación utilizando poliéter sulfona, que es un polímero que se utiliza para crear algunos absorbentes. Aquí os muestro una imagen de microscopía electrónica de rastreo de una de las secciones o cortando por la mitad uno de estos gránulos pequeños, viendo que realmente cómo es la estructura interior con todos estos macroporos y en las paredes se puede ver que están localizados los composites que nosotros hemos creado que contiene el MOF y las nanopartículas de óxido de cerio. El siguiente paso ya fue, una vez hecho eso, el siguiente paso ya era probar nuestros sistemas ya con dispositivos reales y para eso utilizamos las jarras de brita, que son muy conocidas. Las jarras de brita, en las jarras de brita, los cartridges que hay dentro están formados por dos tipos de absorbentes. Hay unas resinas de polímero, que son los encargados de absorber principalmente los iones metálicos, y también están formados por carbón activo, que básicamente se encargan de eliminar todos los olores, fluoro, cloro y todo este tipo de materiales. Pues bien, nosotros como nuestro absorbente real está diseñado para absorber iones metálicos, lo que hicimos es básicamente vaciar el cartridge, coger el carbono activo y sustituir las resinas poliméricas que había por nuestros absorbentes que también puede absorber iones metálicos y comparar un poco la eficacia del nuevo cartridge con el comercial que existe. Aquí os muestro cómo es el absorbente básicamente que hay comercial de la brita y aquí hemos sustituido estas esferas de resina que existe por nuestros absorbentes diseñados en el laboratorio. Y aquí mantuvimos exactamente la misma proporción. Y para estudiar un poco la capacidad de absorber iones metálicos, lo que hicimos es seguir la normativa que tienen que pasar cualquier absorbente, la normativa americana, que tiene que pasar cualquier absorbente para poder ser industrializado. Se basa en sintetizar esta agua que contiene una gran cantidad de sales y de aniones y cationes. Aquí tenemos los diferentes polutantes metálicos, a qué concentración inicial tienen que estar y aquí cuál es la reducción que tiene que suceder una vez se pase esta agua por nuestro absorbente. Aquí os muestro un poco los resultados, hay muchos datos, pero quiero que os fijéis solo en esta línea discontinua. Esta discontinua es lo que nos dice, superar esta línea discontinua es lo que nos dice que realmente hemos superado esta prueba. Realmente nuestro cartridge con los gránulos nuestros con el carbón activado son las líneas lilas y vemos que en casi todas ellas la eficacia es muy similar que la brita comercial. Pero hay dos excepciones, el arsénico. Si os recordáis, os he dicho que nosotros hemos diseñado el absorbente para que pueda absorber arsénico, un metal o un ion metálico bastante difícil de absorber, y vemos que con nuestro diseño podemos realmente absorber el arsénico con bastante efectividad, mucho más que con los productos comerciales que hay en el mercado. Actualmente, bueno, aquí os muestro cómo realmente cuando filtramos hasta 16 litros y vemos que no se pierde ninguna efectividad o muy poca efectividad en la absorción del arsénico. Actualmente lo que estamos haciendo ahora es empezar a hacer prototipos para poder ver si realmente podemos potabilizar algunos pueblos de los que os he mencionado anteriormente. Bueno, un poco esto sería lo que empezamos a hacer en el grupo y un poco la historia hasta ahora. Otra vertiente que quisimos un poco estudiar desde el año 2014
es ver si podíamos controlar la síntesis de partículas de estos MOF de una manera muy homogénea, tan homogénea como se consigue sintetizar las partículas inorgánicas. Para eso requería un poco avanzar la ingeniería cristalina y poder realmente controlar perfectamente el crecimiento de estos materiales cristalinos. Para explicaros los resultados que os voy a explicar a partir de ahora, me gustaría introducir un nuevo Metal Organic Framework, se llama Zeolitic Imidazolate Framework 8 o CIF8 como se conoce, y está formada por la conexión de iones de zinc o cobalto, que tiene una coordinación tetraédrica, conectados por este 2-metilimidazol, ¿vale? Y forma una estructura tridimensional que se asemeja mucho a la sodalita, en los cuales encontramos cajas en su interior bastante grandes, de aproximadamente unos 12 Armstrong, y están conectadas por canales más pequeños de aproximadamente 3,4 a 3,5 Armstrongs. Lo que es interesante de este material es que se conoce muy bien cómo cristaliza. Y cuando empieza a cristalizar, lo que tenemos es la formación de cubos muy pequeños. Luego tenemos que se genera estos dodecaedros rómbicos truncados. Y finalmente la cristalización acaba con la formación de dodecaedros rómbicos perfectos. Cuando sintetizamos este material en el laboratorio, podemos utilizar incluso agua para sintetizarlo, y miramos lo que sucede. Lo que tenemos es un polvo muy bonito, cristalino, de color blanco, principalmente, pero si lo miramos por microscopía electrónica, vemos que realmente la muestra es muy heterogénea. Es heterogénea en tamaño, principalmente, pero también es heterogénea en forma. Vemos, por ejemplo, aquí que tenemos rómbicos dodecaedros perfectos, tenemos algunos truncados, si nos fijáramos bien tenemos algún cubo. Es una mezcla de diferentes formas. Lo que nosotros nos planteamos en ese momento es realmente si podíamos controlar la síntesis de este material, como ejemplo, controlando perfectamente la forma y controlando perfectamente el tamaño. Y para eso nos fijamos también un poco en las nanopartículas inorgánicas, que se utilizan surfactantes para controlar estos procesos, y también en un estudio que había ya publicado, en el cual mencionaba que ciertos surfactantes como el CTAB pueden o selectivamente pueden tienen afinidad selectivamente por algunas caras cristalinas verso a otras caras cristalinas. Pues esto es lo que hicimos. Básicamente introducimos el uso de surfactantes en la síntesis de estos MOF. Hicimos una gran cantidad de experimentos. Aquí solo os voy a mostrar un protocolo un poco elegido al azar para demostraros un poco qué es lo que podemos hacer ahora. Por ejemplo, si cogéis una solución acuosa de acetato de zinc, le añadimos sobre esta solución otra solución acuosa del ligando orgánico, del bloque de construcción orgánico, el 2-metilimidazol, y le añadimos también un surfactante, el CTAB, y mezclamos un poco esta mezcla. Lo podemos hacer con la mano durante 10 segundos y lo dejamos reposar a temperatura ambiente, por ejemplo 2 horas. Lo que vemos es la formación de una solución que se parece un poco a la leche, así coloidal, lechosa, ¿vale? Que si analizamos realmente por microscopía electrónica de rastreo, vemos la formación de partículas ya muy homogéneas en tamaño y también en forma. Si nos focalizamos en una, vemos que podemos controlar perfectamente la formación de esta partícula de forma dodecaédrica rómbica, en el cual podemos perfectamente analizar todas las dimensiones e incluso la truncación que tiene este material. Para haceros una idea, lo que podemos hacer hoy, controlando muy bien las condiciones de reacción, básicamente la concentración de los bloques de construcción, el surfactante, la temperatura de reacción y el tiempo de reposo, podemos controlar incluso la síntesis de estas partículas truncadas, ¿okay?, manteniendo dicha truncación y variando muy poco el tamaño de estos cristales. Un poco o bastante similar a lo que sucede con las clásicas nanopartículas inorgánicas o metálicas. Vemos que los podemos sintetizar con una polidispersidad inferior al 5%.
E incluso, si controlamos bien las condiciones, podemos controlar la formación de cubos, la formación de este dodecaedro rómbico perfecto o los truncados con diferente grado de truncación. Otra cosa que permite o que intentamos averiguar en esos, hace aproximadamente unos 5 o 6 años es si estas partículas podían ser grabadas, es decir, si podíamos realmente extraer cierto material y controlar así otras formas o poder acceder a otras formas de partículas. Y para eso, cuando tenemos un polímero de coordinación, como es los Metal Organic Frameworks, lo que es sencillo si queremos destruir la estructura es utilizar protones, porque básicamente al utilizar protones lo que protonamos es el 2-metilimidazol y rompemos el enlace. De esta manera lo que vamos es liberando o rompiendo y liberando estos enlaces, y si utilizamos un agente que es capaz de luego complejar con los iones de zinc, ¿okay? Lo que vamos es controlando este proceso de etching, digamos, sobre estos materiales o sobre estos cristales. ¿Qué sucede cuando aplicamos esta teoría sobre estas partículas que os he enseñado previamente? Imaginaros ahora que cogemos el cristal de truncación, este cristal dodecaedro rómbico truncado, y lo exponemos a una solución de ácido clorhídrico. Si lo exponemos a una solución de ácido clorhídrico por ejemplo, 18 horas a temperatura ambiente a diferentes pHs, vemos que podemos controlar el cambio de forma de este dodecaedro rómbico truncado a un cubo perfecto. ¿Por qué sucede eso? Básicamente sucede porque tenemos este etching controlado y selectivo en una de las caras, en las caras cuadradas. Si se va haciendo o vamos comiendo estas caras cuadradas, al final podemos convertir esta geometría a un cuadrado. Y esta síntesis es muy homogénea. No solo convertimos una partícula como os he enseñado, sino podemos hacerlo de una manera escalable y hacerlo en muchas de estas partículas. Pero si nuestra teoría es correcta, imaginaros que ahora cambiamos esta forma truncada por la no truncada. En esta forma no truncada ya no tenemos estas caras cuadradas. Entonces, si aplicamos la misma teoría, tendríamos que obtener una forma diferente. Y realmente es lo que obtenemos. Si uno de estos cristales, ahora dodecaedros rómbicos perfectos, lo exponemos a ácido clorhídrico, a pH 2, vemos que se va produciendo este etching, ahora preferencial sobre estas arestas 2-1-1, obteniendo al final como un box vacío, partiendo de esta forma. Y esta síntesis también es muy homogénea, aquí os lo enseño, y podemos sintetizar ahora mismo una gran cantidad de estas partículas vacías o estas cajas vacías de una forma muy, muy sencilla. ¿Por qué os estoy enseñando un poco esto? Porque básicamente para enseñaros un poco que el control de las partículas en homogeneidad, tanto en tamaño como en forma, es muy importante para acceder a diferentes aplicaciones. Y para un poco enseñaros qué es lo que podemos hacer hoy en día en este control, aquí os enseñaré un caso, básicamente, en el que, por ejemplo, imaginamos que tenemos este material de partida, le podemos realmente hacer un etching si queremos, podemos poner un tipo de nanopartículas, podemos volver a crecer el MOF alrededor de esta partícula, le podemos poner otra nanopartícula, le podemos poner podemos crecer otra vez el MOF en su interior, creando este tipo de composites ya muy complejos en el cual tenemos capas de MOF, de una nanopartícula, de otro MOF nanopartícula, y esto permite, por ejemplo, utilizar o crear catalizadores para reacciones en cascada. Os he enseñado aquí el esquema. Realmente, hoy en día este esquema es realidad y podemos realmente sintetizar este tipo de partículas. Y aquí vemos un MOF en el cual tenemos una capa ya de un tipo de nanopartículas y en el interior tenemos otra capa con otras nanopartículas mucho más pequeñas. Entonces, el control, realmente en este control permite abrir un poco las aplicaciones de estos nanomateriales
o más aplicaciones a estos nanomateriales. Y aquí os voy a enseñar 2 o 3, para acabar esta charla, 2 o 3 de estas aplicaciones. Esto, como muchos sabréis, es un ópalo. Básicamente un ópalo es una pieza preciosa, un mineral precioso, son realmente muy caros. Este, por ejemplo, tiene un valor de $1.000.000 australianos, pero lo que poca gente sabe, o porque no lo ha buscado básicamente, es que la composición de estos ópalos no es nada extraordinario. Básicamente, lo que es un ensamblaje de esferas de óxido de silicio. Y en la naturaleza podemos encontrar gran variedad de estos materiales que se llaman fotónicos o que tienen color estructural. Hay las alas de las mariposas y básicamente lo que se basan es en la estructuración de nanopartículas o de nanoobjetos de una manera periódica en el espacio. Hoy en día estos cristales fotónicos se pueden sintetizar fácilmente en el laboratorio ensamblando, por ejemplo, esferas de poliestireno o esferas incluso de óxido de sílice. Lo que nosotros nos planteamos es, ahora que realmente podemos controlar la síntesis de estas partículas porosas de Metal Organic Frameworks, las podemos usar realmente para, por ejemplo, ensamblarlos de una manera periódica y poder así alcanzar la síntesis de cristales fotónicos que a la vez incorporen porosidad. Para demostrar eso, lo que hicimos es coger esta solución lechosa que os he enseñado anteriormente, que está formada por estos cristales muy homogéneos, y lo que hicimos es depositar, por ejemplo, una gota de esta solución lechosa en una superficie y la expusimos, la pusimos dentro de un horno a 40 grados y dejamos que se evaporara de una manera muy controlada. A medida que se va evaporando, vemos que va saliendo un color verdoso, que al final se ve claramente, este color estructural, que da ya una idea que realmente podemos crear estos cristales fotónicos utilizando el ensamblaje de estos nanopartículas o de estas partículas de Metal Organic Framework. Si lo analizamos por microscopía electrónica, vemos que realmente hemos creado el empaquetamiento muy periódico de estos cristales, generando estos materiales fotónicos que a la vez ahora incorporan porosidad porque están formados por materiales porosos. Aquí os muestro que controlando realmente la dimensión de estos cristales, podemos ensamblarlos todos ellos y así poder crear estos cristales fotónicos con diferentes colores estructurales. Estos materiales, al ser porosos, por ejemplo, se pueden utilizar como sensores, porque al vaciar la parte cambia el índice de refracción y así cambia la banda, el band gap fotónico de estos materiales, cambiando el color estructural. Y, por ejemplo, nosotros demostramos que estos materiales pueden ser utilizados para sensar alcoholes, ya que este CIF8, este MOF que utilizamos, es bastante selectivo a la absorción de alcoholes. También demostramos que este mismo self-assembly no solo puede ocurrir en superficies, sino que lo podemos controlar y crear estos cristales fotónicos en forma de bolas, confinando este ensamblaje de partículas dentro de emulsiones. Si hacemos eso y controlamos muy bien los surfactantes, podemos tener algo similar a eso, en el cual ahora tenemos una bola muy grande, micrométrica, formada por el ensamblaje perfecto de estas partículas de MOF. Y ahora lo que tenemos realmente es una esfera que la podemos tener en dispersión y que incorpora o sigue incorporando estas propiedades fotónicas y a la vez las propiedades de porosidad. ¿Qué hicimos más en este aspecto? Básicamente, ya cuando tú bajas mucho el tamaño de estos cristales y consigues bajarlos por debajo de 30 nanómetros, lo que te permite hacer es hacer este ensamblaje formando ahora estas films que son completamente transparentes. El hecho de que sean completamente transparentes lo que nos permite es incorporarlo, por ejemplo, en dispositivos ópticos y poder crear sensores, en este caso un sensor para poder detectar dióxido de carbono, el cual tenía una selectividad bastante aceptable.
Y ya para finalizar un poco y con las aplicaciones, y este es otro ejemplo muy bonito de que el control de estos materiales a escala nanoscópica o submicrométrica permite hacer cosas nuevas o materiales nuevos, es este caso. Básicamente aquí lo que nosotros queríamos es intentar utilizar la propiedad que os he enseñado antes de estos cristales que se pueden realmente respirar, se pueden contraer y se pueden expandir. Utilizar este movimiento para ver si podíamos hacer materiales que se asemejaran a los músculos o que fueran actuadores, digamos. ¿Cuál fue nuestra estrategia? Básicamente la estrategia es la que os he comentado, es seleccionar uno de estos cristales que tenga este movimiento. Este movimiento tenemos que pensar que es intrínseco a un solo cristal, ¿de acuerdo? Para eso seleccionamos este Metal Organic Framework que se llama 1088A, el cual tiene esta propiedad una vez absorbe o libera moléculas de agua. Es decir, cuando se expone a humedad, tenemos el proceso que respira, cuando quitamos humedad, se contrae. Y lo que quisimos ver es si esta propiedad intrínseca de un cristal, cuando se incorpora a un polímero, puede ser una propiedad cooperativa y podemos generar materiales realmente que puedan o que sean autoflexibles cuando se expone a humedad. Por eso, lo primero que hicimos es sintetizar partículas de este Metal Organic Framework, controlando de una manera muy homogénea el tamaño y la forma. Al final podemos conseguir estos cristales de esta forma bipiramidal hexagonal elongada, de un tamaño de aproximadamente 500 por 250 nanómetros. Y lo que hicimos es incorporar estos cristales en un polímero orgánico, de manera que creamos un film formado por el polímero y los cristales encapsulados dentro de esta matriz polimérica. Para eso lo que hicimos es crear un coloide de los cristales que os he enseñado antes, mezclarlo con este polímero, el polivinil pirrolidona, hicimos esta solución coloidal, la depositamos sobre una superficie mediante drop casting y aplicamos una temperatura de 140 grados para evaporar el disolvente. Y aquí os muestro un poco el film que nosotros sintetizamos, que más o menos tenía una anchura de unos 80 micrómetros. Si hacemos eso, ¿vale? Lo que quisimos ver es realmente si el material en su interior todavía se podía contraer y respirar una vez se exponía en agua y contraer una vez se quitaba el agua. Y para hacer este seguimiento utilizamos la difracción en polvo, porque al contraerse un poco y respirar el material, expandirse, la estructura cristalina cambia y puede seguir este comportamiento mediante esta técnica. Y realmente vimos que cuando nosotros teníamos este film expuesto a humedad, lo que veíamos es realmente la fase abierta, la fase expandida, digamos, y cuando quitábamos el agua, lo que veíamos es la fase contraída. De manera que realmente pudimos determinar que realmente esta propiedad se mantenía una vez lo habíamos incorporado en el disolvente. Pero, obviamente, cuando nosotros, este film de aquí que os he enseñado, cuando lo exponíamos en agua, no se movía. Básicamente, no habíamos todavía creado este material autoflexible una vez se expone el agua. ¿Por qué no? Básicamente porque en el material es totalmente isotrópico. No tenemos ninguna anisotropía en este material. Y para eso, lo que utilizamos nosotros es la técnica del etching por ácido clorhídrico, que os he mencionado antes. Y básicamente aquí lo que queríamos es destruir los MOF en ciertas zonas de los films, de manera que creáramos esta anisotropía. Ahora imaginamos que tenemos el film que os he mencionado antes y exponemos solo una de las caras del film. Lo que vamos a hacer es desintegrar los MOF, creando un material el cual tenga todo un lado que contenga estos materiales, estos cristales que os he mencionado, y otra parte que no tiene. Si hacemos eso, a ver si os puedo poner el... Lo que
obtenemos es ahora un material, el cuando se va exponiendo a diferente humedad, vemos que realmente es autoflexible por sí mismo una vez expuesto a humedad. Básicamente lo que hemos hecho o desarrollado es un actuador que es sensible a la humedad. A ver si pasamos a la siguiente. Lo que te permite este proceso de etching es que ahora lo que podemos utilizar es como templates y poder hacer cualquier forma que queremos en una superficie. De manera que, por ejemplo, si creamos estos, digamos, caminos en la superficie y controlamos muy bien la orientación de estos caminos, podemos crear este tipo de films, digamos, o de capas, los cuales, una vez expuestos a humedad, podemos controlar perfectamente el movimiento en este sentido, o incluso enrollándolo hacia este sentido. Y esto nos permite ya crear dispositivos ya mucho más avanzados, y aquí os voy a mostrar alguno, por ejemplo, este caso, que se asemeja a una flor, de manera, nuestra idea aquí era poder crear como una grúa, básicamente, que cuando se expusiera dentro del agua, pudiera incluso elevar sustancias, y aquí os muestro un poco cómo funciona. Vemos que realmente cuando se expone al agua se contrae el film y podemos eliminar o podemos crear este tipo de ascensores que puede ya elevar cierto peso. E incluso, y ya para acabar la charla, a ver si permite ir a la siguiente, lo que podemos hacer incluso es con diseños muy sencillos, básicamente es hacer sistemas que caminen una vez expuestos a la luz y aplicando humedad. ¿Vale? Son sistemas muy sencillos y con eso simplemente quiero acabar la charla. Y quería agradecer otra vez al grupo de investigación, a todas las agencias que nos financian y sobre todo espero haberos enseñado un poco cómo el control realmente a la nanoescala de estos materiales permite utilizarlo para una gran cantidad de aplicaciones e incluso luego permite facilitar un poco darle forma a nivel macroscópico y así poderlos utilizar en sensores, en sistemas que puedan ser autoflexibles, etc. Y con eso quería solo acabar, daros las gracias y no sé si hay turno de preguntas, pero si hay, estaría encantado de responderos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Maspoch. Realmente súper interesante la charla. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, yo sí tengo muchas preguntas. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? Bueno, entonces preguntaré. En las diapositivas se mostraron, bueno, uno de los equipos que se mostró fue el spray dryer, ¿no? Para obtener el polvo, ¿no? Que se quería, el material. ¿Por qué no se podría utilizar también un rotavapor o un liofilizador, por ejemplo, que también cumple la misma función? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no uno y otro? Básicamente la diferencia es la temperatura, básicamente, y la estructuración de las gotitas, digamos, que nosotros. O sea, lo que vimos es, lo curioso de esta técnica, básicamente, esto realmente fue un experimento de viernes por la tarde, o sea, no nos pensábamos que funcionaría, porque realmente tú cuando sintetizas un material tipo MOF, lo que necesitas son horas y días generalmente. Lo curioso de eso es que vimos que cuando tú estructuras el volumen a gotitas muy pequeñas, como te permite el spray drying, esta reacción ocurre más rápido. Al ocurrir más rápido, puedes sintetizar estos MOF de una manera más rápida y continua. Entonces, la técnica spray drying es interesante por varios motivos. Una, porque es continua, o sea, tú puedes sintetizar de una manera continua, solo tienes que ir inyectando y vas sintetizando. Y otra, es que ya es una técnica muy implementada en la industria. Muy implementada, entonces lo único que hicimos es reciclar esta técnica para poder sintetizar este tipo de materiales muy porosos. Rotavapor no se puede utilizar, generalmente necesitas condiciones hidrotermales, no se puede utilizar. Y el liofilizador
No lo hemos probado nunca, no creo que se pudiera utilizar tampoco para sintetizarlos. Claro, Pero no sí tiene que el se calor. puede, sí, pero sí que se puede utilizar, por ejemplo, CO2, dióxido de carbono supercrítico para Ujú. sintetizarlos, por ejemplo, ¿no? Hoy en día ya hay varias técnicas, incluso por mecanoquímica se pueden sintetizar. Perfecto. Otra pregunta, ya que no tenemos más preguntas al público. Se mencionó sobre bueno, efectivamente, ¿no? Cuando uno prepara un material y evalúa sus propiedades, resulta que son muy buenas, pero el problema de siempre es el escalado, ¿no? Y cómo lo llevo yo, ¿no? Es un tema que se mencionó en la charla y, bueno, lo ideal, bueno, en el caso de la jarra, la brita, tiene pellets dentro, ¿no? Sí, Entonces, ese es el problema de siempre, ¿no? Me pareció súper interesante, fue una buena opción el polímero poroso que se mencionó. ¿Qué otras alternativas podrían pues ahora utilizarse en lugar de eso? hay alternativas. Ahora, de hecho, en este proyecto, digamos, porque cada proyecto es diferente un poco, ¿no? La forma que le tienes que dar es un poco diferente. En este caso, que generalmente lo que interesa son este tipo de gránulos, lo que estamos haciendo, nuestra primera opción es la polietilensulfona, como os he enseñado, es un polímero que se utiliza. Pero ahora lo que estamos intentando es sustituir, como es un polímero sintético, lo estamos intentando sustituir por un polímero biodegradable, tipo quitosano, ¿vale? Y este tiene dos ventajas principales. Una primera ventaja es que es biodegradable, el quitosano es un desecho realmente, entonces es un producto que le hace la economía circular un poco, que está muy de moda. Por otro lado, el quitosano también puede absorber iones metálicos. Entonces, digamos, el shell que le pones también es activo a ciertos iones metálicos, principalmente divalentes como el cobre, e incluso puedes incrementar la capacidad de absorción. Entonces, en relación a tu pregunta, creo que es muy interesante, porque no solo es sintetizar el material activo. O sea, si tú realmente quieres transportarlo a realmente una aplicación, cada aplicación tiene sus cosas y realmente, en este caso, por ejemplo, darle forma a nivel macroscópico es casi igualmente importante que diseñar el material absorbente del interior. Muchas gracias. Tenemos una pregunta del público. Dice, al ser los MOF muy porosos, ¿cómo evitar que moléculas del ambiente puedan absorberse antes de poder ser usados en algo específico? Bueno, eso es muy buena pregunta. En principio, la absorción es lenta, ¿vale? Entonces, generalmente son como todos los materiales porosos. Básicamente, una vez sintetizados, tú los tienes que activar, ¿no? Son como las zeolitas, como cualquier material poroso. Tú las activas generalmente aplicando temperatura y vacío y en ese momento ya los puedes utilizar, básicamente. Y luego dependerá de la aplicación, ¿no? O sea, por ejemplo, luego se pueden integrar en membranas para absorber dióxido de carbono o, una vez vaciados, los puedes utilizar para absorber fármacos y utilizarlo esto como un sistema de liberación, ¿no? Entonces, la aplicación es bastante diferente, depende del caso, pero en principio su uso no es muy diferente que cualquier material poroso. Primero lo tienes que vaciar y luego ya lo puedes utilizar. Obviamente, si tienes un material que puede absorber una gran cantidad de agua, tienes que tener muy en cuidado cómo lo almacenas, ¿no? Este material, si lo almacenas en condiciones donde hay humedad, obviamente lo vas a inactivar otra vez. Entonces, tienes que ir con cuidado, pero como cualquier material poroso, básicamente. Claro, efectivamente, sí, pues siempre hay que quitarlo, que puede absorber algunas cosas, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, no sé si hay otras preguntas. Creo que no. Bueno, muchísimas gracias, profesor Maspoch, por la charla. Realmente, como ya comenté, me resultó súper interesante y, bueno, justo estamos empezando un proyecto con quitosano y, bueno, tenemos uno con quitina y también resultó muy buena la quitina, ¿no? Y siempre es el problema ese, ¿no? Cómo lo meto en eso, si hago pellets se pierde el área y siempre hay cosas de ese tipo, ¿no? Para poder escalar esto, ¿no? Exacto. Eh, Pues espero que os haya podido ser útil. Lo he intentado hacer general, o sea que espero que se haya entendido bien.
Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, si no tenemos más comentarios o preguntas, nuevamente agradecer al doctor Mespoch por su exposición. Y bueno, los invito a la próxima charla, el próximo viernes a las 11, que tratará el tema de oportunidades de la nanotecnología para mejorar los atributos de la tecnología electroquímica de tratamientos de agua. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias.